Muy buenos días, mis estimados amigos de Gloria Ortega. Hazlo con pasión. ¿Cómo amanecieron hoy? ¡Qué felicidad el poder compartir una mañana más con cada uno de ustedes! Yo feliz, como cada mañana, y contenta, agradecida a Dios por la vida, por la salud, y agradecida de poder compartir cada día con ustedes, acompañarlos en este tiempo tan complejo que realmente nos ha tocado vivir. Así que, ¿cómo están ustedes? Yo estoy muy feliz y contenta realmente de poderlos escuchar y leer cada vez que me escriben. Gracias por acompañarme, cada las personas que me siguen y por mi fanpage. Gracias por escucharme, gracias por compartir este video en sus redes sociales. Gracias por los que me siguen en Instagram, los que me siguen y escuchan mis videos por mi canal de YouTube, Gloria Ortega. Gracias por suscribirse, gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos. Gracias. Hoy, miércoles, vamos a tomar un tema muy bueno, muy importante. Vamos a hablar sobre las emociones, ¿sí? Vamos a hablar sobre las emociones y sobre esos tipos de ajustes psicológicos que a veces nosotros tenemos y no los reconocemos. Hay unas grandes estadísticas que se dan, pues obviamente, en todos estos estudios al respecto de cuáles tipos de enfermedades psicológicas, análisis psicológicos. Muchas veces tenemos rasgos, factores muchas veces genéticos, hereditarios, ¿no? Sociales, que muchas veces albergan como esta situación muchas veces que puede paralizarnos y que puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Estamos viviendo una situación sin trascendentes, obviamente un momento, un tiempo tan difícil que no nos ha tocado vivir a nuestras generaciones en muchos años, después de nuestras últimas guerras, que ha sido hace muchos años. Imagínense el poder experimentar ese tipo de situaciones. Es realmente desafiante poderlos vivir, pero a veces estos desafíos que la vida nos trae muchas veces sacan lo peor de nosotros. No nos damos cuenta o no hemos sido conscientes de que hay situaciones que debemos de aprender a manejar en nuestras vidas. Nosotros, los seres humanos, acuérdense, mis amigos, que somos seres tripartitos. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. En nuestra alma radican nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Y qué pasa? Cuando estas emociones no las conocemos, no las sabemos gestionar, no las controlamos, muchas veces pueden afectar nuestras día a día, nuestras relaciones interpersonales, y es muchas veces que por eso es que tenemos luego conflictos y situaciones pues que realmente nos dañan a nosotros mismos, dañan a nuestros seres amados. Entonces, hablar de la inteligencia emocional, por eso hoy en día ya no es algo pues que, uy, ¿qué será eso? No, hablar de inteligencia emocional hoy en día sobre todo se ha tornado de tanta importancia, y realmente en cada lugar es importante, en las empresas y que el Estado a nivel de gobierno ya están empezándose a hablar de esos temas de la autoestima y temas tan importantes que nos ayudan en nuestra convivencia diaria, que nos ayudan a poder ser esas mejores personas que muchas veces en la casa no nos enseñan, y que en el colegio mucho menos, o en las universidades no nos han enseñado. Pero cuán importante es desarrollar habilidades blandas, cuán importante es aprender a controlarnos emocionalmente, a no solamente conocer y descubrir nuestro cuerpo fisiológico, a no solamente saber de que hay sí enfermedades físicas, sino que también hoy en día hay enfermedades emocionales. Y por eso es importante, porque muchas veces la destrucción de los hogares, los divorcios y tantos índices de abortos y de tantas situaciones difíciles que como sociedad, complejas, duras, negativas, nefastas, que como sociedad vivimos, es muchas veces porque no hemos aprendido sobre estos temas, de cómo controlarnos a nosotros mismos, de cómo ser cada vez mejores personas. ¿Qué pasa? Por lo general, el individuo, el hombre, tendemos a criticar, tendemos a quejarnos. ¿Y cuándo vamos a paralizar? ¿Cuándo vamos a parar esto? Muchas veces criticamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Criticamos al gobierno, criticamos las personas, criticamos nuestra propia familia, mis hermanos, que él es así, mis cuñadas, ella es asá. Y constantemente levantamos y generamos prejuicios en nuestra mente. Hola, querida amiga. Muchas veces estamos saturados de racismos y de prejuicios y de perjuicios que nos hacen daño, que nos lastiman, como el chisme, la murmuración,
que nos hacen daño a nosotros mismos, pero también hacen daños a los demás. Y a veces somos inconscientes y ni cuenta nos damos de esas cosas. Otros, muchas veces nos enfrentamos situaciones adversas con la queja, en vez de tomarlo por un lado positivo. Muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué te digo que por lado positivo? Porque las adversidades, las pruebas que la vida nos toca vivir, deberíamos tomarlos como esas montañas, como esos desafíos que quieren sacar, equiparnos, ejercitarnos y prepararnos para ser emocional y mentalmente más fuertes. Pero sin embargo, no, vemos el lado negativo, ¿no? Y nos quejamos, entonces muchas veces vivimos con miedo, nos paralizamos o vivimos con pánico, nos excusamos muchas veces de las cosas, no estamos preparados para asumir y para ver el lado positivo de las cosas, sino vemos lo peor, sino muchas veces las circunstancias sacan lo peor de nosotros. Y ahí es donde quiero entrar y tallar, que muchas veces, o por ejemplo, la indiferencia. Justo ayer estaba preparando un material de clases y recordaba de los 10 tipos de personas tóxicas, ¿no? Uno de ellos son los indiferentes, otros son los groseros, otros son las personas víctimas, otras son las personas que están pues constantemente, son tantos tipos de personas, de caracteres que muchas veces tienen algún grado de desajustes psicológicos. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Necesitamos por eso desarrollar autodominio, control de nuestras emociones. Es importante saber, y les recuerdo que tú y yo somos seres humanos, somos seres emotivos, que tenemos esta capacidad de emocionarnos, de experimentar sentimientos y emociones positivas y negativas. Pero el punto es que no es que eso no podemos dejarlo de vivir y de experimentar, pero el punto es que no podemos controlarnos por ellas. Y por eso cuán importante es aprender a dominarnos, a tener dominio propio. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que tengo dominio propio de mí misma? Porque hay cosas que yo no puedo controlar, hay personas que yo no puedo cambiar ni controlar, pero sí puedo cambiarme a mí misma y sí puedo controlarme a mí misma, pero muchas veces no lo hacemos o muchas veces no somos conscientes. Nos ponemos a dedicarle tiempo para trabajar, para ganar dinero, para estudiar, que está bueno, no es que esté mal, pero ¿cuántas veces le dedicamos tiempo a nosotros mismos, a mejorar mi carácter, a mejorar mi forma de ser, a mejorar mi forma de pensar? ¿Cuántos de nosotros invertimos tiempo y por qué no recursos por prepararnos, por equiparnos, por desarrollarnos, por empoderarnos como personas, como seres humanos? No lo hacemos. Entonces, en ese sentido, muchas veces nosotros vivimos en una rutina diaria, ¿no? Y estamos, pues, obviamente, sojuzgados, ensimismados en nuestras emociones, no ayudamos a los demás, dejamos que nuestras emociones nos controlen, y nuestras emociones son engañosas, mis amigos. Nuestras emociones nos pueden jugar, como se dice, malas jugadas. Creemos ver o pensar algo o queremos y luego generamos sentimientos, generamos emociones que a la larga nos causan daño, que nos causan dolor, no somos correspondidos o nos ilusionamos falsamente. Entonces, tengamos cuidado de esas emociones negativas que nos pueden llevar a buscar o a andar en un camino equivocado, de ilusiones, de utopías. Tenemos que enfocarnos en lo bueno y dejar ese lamento, dejar lo malo, dejar esas emociones negativas, como ya les he dicho. Por ejemplo, el enojo, no son emociones negativas, y que a la larga nos van a generar sentimientos negativos. ¿Sentimientos como cuáles? Sentimientos como el odio, como el rencor, como la amargura. Son sentimientos que se depositan no por un tiempo, por larga data, por largos años, por largos meses en nuestro corazón y que nos envenenan, que nos hacen daño, que nos roban nuestra paz. Por eso te das cuenta cómo las emociones pueden ser tan poderosas en los hombres, que pueden destruir familias y relaciones. Por eso cuán importante es el dominio propio, porque nos va a ayudar a no derribarnos fácilmente, porque nos va a ayudar a emboscarnos y caminar por el sendero correcto. Tenemos la capacidad, tú y yo, de dominar nuestras emociones. Hay circunstancias que no podemos controlar, pero sí podemos controlar nuestras emociones. Y es importante que aprendamos a tomar conciencia. Cuando yo tomo conciencia de mis propias emociones, cuando me conozco a mí misma, puedo tener esa capacidad, ¿saben qué? De aprender de los errores pasados, de aprender de mis malas decisiones, de esas decisiones que de pronto en algún momento me equivoqué en tomar en mi vida. ¿Y para qué? Para tomar buenas decisiones.
Es de sabios aprender, bien se dice, de los errores de los demás. Por eso cuán importante es, mi amigo, mi amiga querida que me escuchas en esta mañana, que cuando tú aún estás creciendo y de repente no has experimentado dolores, tristezas fuertes, crisis en tu vida, aprende de los errores de los demás. Aprendamos de los errores de los demás y no querramos experimentar el mismo dolor, la misma tragedia que quizás otras personas en nuestro alrededor lo están viviendo. Claro, habrán circunstancias definitivamente que nosotros mismos tropezaremos y tendremos que aprender de nuestros propios errores. Pero cuán importante es que nosotros aprendamos a forjar un carácter correcto, que no seamos pues personas amargadas, irritables, de mal carácter, de mal genio. Ustedes han escuchado y han conocido a personas que constantemente se enojan desde que se levanta, están renegados, cualquier cosa se molestan, se fastidian. Por eso cuán importante es tener ese dominio propio, cuán importante es desarrollar esta capacidad de la inteligencia emocional, de controlarme a mí misma, mis emociones. Es posible si tú tomas acción. Y para ello, mis estimados amigos, es importante que pensemos que es posible cambiar. Es posible que tú y yo, si tenemos esa capacidad, si tenemos ese sentido de conciencia de poder cambiar, de tomar acción. Es posible, hay que creerlo. Muchas veces desde nuestra niñez, en nuestra adolescencia, hemos vivido, hemos experimentado reacciones equivocadas o de repente hemos visto a nuestros padres que hablan de una forma así, que reaccionan de una forma así y creemos, bueno, Gloria, en mi familia, en mi entorno siempre me educaron así. Me enseñó, yo veía de mi papá que hablaba así, yo veía de mi mamá que reaccionaba así, entonces, muchas veces sí, incluso los padres, yo como siempre he dicho, a veces cometen errores y de forma equivocada, inconsciente, enseñamos a nuestros hijos cosas sin darnos cuenta que esas cosas a la larga no es bueno. Pero si tú, mi amiga, mi amigo que me escuchas en esta noche, eres una persona madura, eres una persona adulta, entonces tú te puedes dar cuenta. Te puedes dar cuenta que hay cosas que tus padres hicieron que no estaba bien. Entonces, si es que ellos te enseñaron así, eso no quiere decir, si tú tomas conciencia, eso no quiere decir que tú tienes que cometer los mismos errores que tus papás. Eso no quiere decir que tú tienes que tener necesariamente las mismas reacciones que tu mamá o hablar de la misma forma que lo hacen tu entorno inmediato. Siempre que obviamente te des cuenta que no es bueno, sino es negativo. Porque cuando es bueno, obviamente, claro está, pero cuando no, tú tienes la oportunidad de decidir qué persona construir en tu vida, quién persona ser, cómo reaccionar, cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar frente a las circunstancias. Es posible romper con esos patrones, es posible tomar conciencia y deshacerme de esas cosas negativas que como hábitos por muchos años hemos ido construyendo en nuestras vidas, por muchos años hemos ido teniendo en nosotros y no es bueno. Entonces tú tienes que identificar, Gloria, de repente soy una persona mentirosa, soy una persona que está en murmuraciones, en chismes, o soy una persona que tiene malos arranques, que está constantemente criticando, quejándose, juzgando, no soy agradecido. O sea, cuántos hábitos y actitudes equivocadas que tenemos que cambiar. Es posible hacerlo. Si tú lo crees, es posible, yo lo creo. Entonces, yo les decía, ¿no? Muchas veces desde que nos dormimos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hablamos, reaccionamos de forma equivocada y hacemos daños a los demás. La toma de conciencia es un proceso lento, constante, que en el tiempo nos va a ayudar. Si tú tomas la acción, si tú tomas esa decisión de querer cambiar y de poder tener un mejor carácter, es posible. Cultivar en nosotros la paz, cultivar en nosotros la quietud, el respeto, cultivar en nosotros la empatía, la tolerancia, la paciencia, cuánta falta nos hace. Cultivar en nosotros un espíritu de quietud, de reposo, de calma, no de ansiedad, no de angustia, no de desespero. Y todo eso nos ayuda a la inteligencia emocional. Mientras más consciente soy de mí misma, yo quiero ser más, quiero tener el control de mis emociones, quiero tener el control de mi mente, de mis pensamientos y no permitirme vivir, experimentar cosas negativas que en cuanto en mi capacidad humana esté, porque hay otras cosas que obviamente no controlamos y no puedo controlarlas, como este COVID-19, ¿verdad? Entonces, si tú haces eso, vas a experimentar un nuevo cambio. Vas a experimentar nuevas consecuencias positivas, vas a construir para tu futuro.
¿Te das cuenta? Entonces es importante que tú te digas a ti misma, yo quiero cambiar, yo debo mejorar. Quiero ser una mejor madre, quiero ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor abuelo, un mejor tío. Nunca es tarde para tomar la decisión de cambiar. Nunca es tarde para mejorar. Nunca. Siempre. A pesar de los errores que en el pasado quizás hayamos podido cometer y que nos podamos arrepentir de ello, bueno, pues es posible, mi amigo, mi amiga que me escuchas, es posible ahora, en el momento en el que te encuentres, volcar, cambiar esos arranques, esas actitudes, corregir, mejorar tus relaciones. ¿Por qué no restaurar tus relaciones familiares? ¿Por qué no? Claro que sí es posible. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nuestra familia, nuestro entorno inmediato, no podemos, acuérdate que todas las acciones que tomamos tienen consecuencias, consecuencias positivas o consecuencias negativas. Dejemos de quejarnos. Dejemos de criticar, dejemos de ser respondones. Cuán fácil nos hace, nos dicen algo, flum, al toque, como fosforito respondemos. Pensemos antes de hablar, pensemos antes de actuar, antes de hacer algo, antes de comentar. A veces qué fáciles somos para escribir, qué fáciles somos para responder ahora en los grupos de chat, en tantos grupos que tenemos. Y nos equivocamos y podemos ofender a las personas. Entonces tenemos que pensar, ser empáticos. Acuérdate que toda decisión tiene consecuencias. Entonces, hagamos lo opuesto, hagamos lo correcto. Para eso yo te animo, te doy algunos tips que serían importantes. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen el hábito de crear una agenda diaria o semanal, donde tú te veas desde que te levantas hasta que te cuestes, qué actividades voy a hacer hoy? De tal manera que tus actividades en todo tu día esté equilibrado, esté balanceado, que estés trabajando, sí, pero también estés estudiando, que tengas tiempo para compartir con tu familia, tiempo de calidad, que tengas tiempo para ti mismo, para disfrutar con actividades placenteras que a ti te agrade, de alimentarte bien, o sea, buscar tener un equilibrio en todas las áreas de nuestras vidas. Con nuestras amistades, por ejemplo. No olvidarnos de ellos, no distanciarnos. A veces nos volvemos seres misántropos, insociables, y nos alejamos y nos distamos y no sabemos comunicarnos. Cuán importante es tener esta capacidad de la comunicación, de escuchar, de mirar, de transmitir. Sí, cuán importante es. Y a veces nos olvidamos de eso, simplemente nos levantamos y estamos tan apesadumbrados porque tengo que trabajar y nos olvidamos de lo demás. ¿Y cómo está nuestra actitud para disfrutar cada momento de la vida? Entonces yo te animo que hagas que dejes la rutina diaria y que hagas un jornal diario, que hagas una agenda diaria. Además, puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Recuérdate que hoy tenemos quizás, entre comillas, mayor tiempo y puedes hacer actividades que antes no podías hacer. Otras de las tips que podría regalarte en esta mañana es que al final del día sería bueno. ¿Cuántos de ustedes hacen un inventario, un balance de qué es lo que han hecho para su casa, por sus metas, por su trabajo? ¿Cuáles son tus planes que tienes acá a final de este año? ¿Cuáles son tus planes que tienes acá 5 años, acá 10 años? ¿Cómo te ves no solamente contigo, sino con relación a tu familia? Por ejemplo, ¿cuán importante es pensar en ello? ¿Tú te has puesto a pensar? Hacer un balance diario. En la noche, antes de acostarme, bueno, hoy hice esto, hoy me sentí así, mañana debo mejorar, mañana debo de ser mejor. ¿Cuán importante es eso? Así que yo les animo, mis amigos. Es importantísimo que aprendamos a tomar acción para poder controlar y canalizar nuestras emociones, que es tan importante realmente. Además, yo les decía que el tema de hoy se llama emociones y ajustes psicológicos. ¿Qué son los ajustes psicológicos si no son otras cosas que formas, reacciones inconscientes que el individuo tiene y que muchas veces no son buenas, sino negativas, y son cosas que hemos ido aprendiendo, hemos ido jalando de nuestra familia, de lo que hemos visto y que están en nosotros? Entonces, hoy te voy a hablar de 5 tipos de ajustes psicológicos y quiero que por favor prestes mucha atención, porque no vaya a ser que alguno de estos tipos de desajustes psicológicos tengas tú. Y que, claro, es posible, tomando conciencia, trabajarlo, es posible salir de ellos, sí, pero tienes que tomar acción. Entonces, el primer ajuste psicológico es la proyección.
¿Y en qué consiste, Gloria? Te lo leo. Dice, es cuando nosotros proyectamos o descargamos en otra persona el error propio. Muchas veces y no reconocemos, sino que criticamos y lo despreciamos. Proyección, o sea, mis propios errores, mis propias equivocaciones, malos hábitos, lo veo en los demás, no lo veo en mí. No, Gloria, yo no soy así. No, Gloria, esto no está pasando. No, Gloria, etcétera, etcétera. O sea, no lo reconozco en mí, pero lo veo en los demás. Ese es un ajuste psicológico que está mostrando que efectivamente tú eres así. Por eso bien se dice de que nosotros proyectamos lo que somos. Nosotros nos unimos. Es más, cuando una persona está emocionalmente enferma, ¿qué sucede? Normalmente tiende a unirse, a juntarse con personas de la misma índole. ¿Tú sabías eso? Por eso bien dice ese dicho, ¿no? Muchas veces se ha escuchado famoso que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y algo de verdad tiene ese proverbio, mis amigos. Algo de verdad. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta con quién me estoy juntando, quién va a ser mi pareja, quién es mi pareja, cómo es tu pareja. ¿No será que es una persona emocionalmente enferma que tiene ajustes psicológicos? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que también tú los tienes. Eso normalmente sucede. Por eso, para yo poderme juntar con una persona sana emocionalmente, no estoy hablando de una enfermedad física, sino emocional, yo tengo que en primer lugar sanar mis propias emociones. Porque si no, voy a tener patrones y voy a estar de forma inconsciente y elegir de una forma equivocada. Entonces ya sabes, el primer ajuste psicológico es la proyección, que tendemos a mirar en los demás los errores propios que yo tengo, pero que muchas veces no los acepto. Soy inconsciente. ¿Has visto y has conocido personas así? Hay muchas personas así. 2. La segunda reacción psicológica es la racionalización. Esto lo dicen los estudios de la psicología. ¿En qué consiste esto de acá? La racionalización, dice, es cuando, sin darnos cuenta, justificamos nuestros actos, dando razones, muchas veces falsas, equivocadas, porque no reconocemos nuestros propios errores. Este es diferente, ¿no? Aquí racionalizamos, justificamos nuestros propios errores, ¿no? No, pero es que lo que pasó fue esto, no, por la culpa de ella, no es que esto, justificamos y realizamos. Hay personas, hay individuos que en toda su vida viven así, justificándose siempre de sus propios errores. ¿Hasta cuándo? Ese es un problema psicológico. Hay que trabajarlo. 3. El tercer ajuste psicológico, todos estos estos 3 son de agresividad. El tercero es el desplazamiento, así se llama este ajuste psicológico. ¿Y en qué consiste el desplazamiento? Es cuando una persona más fuerte, escucha este caso, porque también hay personas y de repente tú lo has visto, es cuando una persona más fuerte que yo me causa irritación, enojo, fastidio, porque me insulta, porque hace algo contra mí, pero yo vuelco ese enojo, ese fastidio, esa bronca que tengo contra otra persona inocente y más débil que yo. Esto pasa un montón. Y muchas veces pasa con hombres y con mujeres en relación a nuestro jefe, con nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes en algún momento tu jefe te dijo algo o alguna persona que tiene mayor autoridad que ti, que está por encima de ti, que no pudiste responderle de la misma forma? ¿Cuántas veces te has quedado con esa bronca, con ese cólera, con esa rabia, con ese fastidio y has llegado a tu casa y lo has volcado contra tus hijos? ¿Cuántas veces, muchas veces, ese enojo, esa impotencia de querer responder a mi jefe pero no poderlo, o a mi cliente pero no poderlo hacer, me lo guardo allí y llego a mi casa y me lo agarro con mi esposo, me lo agarro con mi esposa, me lo agarro con mis padres, me lo agarro con mis hijos, los grito, los insulto, los maltrato? ¿Por qué? Porque estoy molesta. ¿Pero por qué estoy molesta? ¿Porque ellos causaron algo? No, lo causó otra persona, pero yo me quedé con eso. Eso se llama desplazamiento. Desplazo un enojo de un lugar, de una persona hacia otra. De una persona más fuerte a uno más débil que yo. Es un ajuste psicológico. ¿Eso está bien? No está bien. Si tú te das cuenta y si tomas conciencia, muchas veces estamos nosotros inmersos en ello. El cuarto ajuste psicológico es la regresión. Escuchen el término, regresión. Y todos están estrechamente ligados a su nombre. Es cuando
cuando uno se encuentra en una situación difícil e inciertamente niega su comportamiento, recuerda o proyecta sus comportamientos en situaciones infantiles que antes tenía para resolver sus problemas. Me explico. Es cuando muchas veces nosotros en situaciones difíciles, es la regresión, regresar hacia atrás, ¿no? Es cuando nosotros en situaciones difíciles nos recordamos, proyectamos ese engreimiento, esas pataletas que cuando niños éramos y respondemos y reaccionamos así. ¿Cuántos de ustedes han visto a una persona adulta haciendo una pataleta? ¿Cuántos de ustedes han visto o de repente nosotros mismos hemos reaccionado siendo adultos, hemos reaccionado frente a alguna circunstancia o alguna persona haciendo de forma caprichosa, haciendo pataletas como si fuéramos niños? Yo lo he visto hace un par de días en una persona adulta que me decía, no le voy a pagar. ¿Por qué? ¿Tienes el dinero? Sí tengo, pero no le voy a pagar porque no me da la gana. ¿Por qué? No, porque quiero que se frieguen, pues, no porque han hecho mal, no porque esto está así, no por otro. Actuamos de forma caprichosa, haciendo pataletas, así como los niños cuando éramos, ay no mamá, yo quiero eso, si no, no me das, no quiero, yo no quiero. Y nos encaprichamos. De la misma forma, siendo adultos, hacemos eso. Regresamos a nuestro niño infante y lo traemos en nuestro futuro para responder frente a personas o circunstancias. Ese también es un ajuste psicológico. Y finalmente el quinto ajuste psicológico que muchas veces vivimos, experimentamos o nuestros familiares lo tienen y tenemos que trabajarlo porque no está bien, es la conversión. ¿Y en qué consiste este ajuste, Glory? Dice, la conversión es cuando es un conflicto mental que provoca y que causa una enfermedad física. Es lo que hoy llamamos las famosas enfermedades psicosomáticas, las enfermedades que tienen origen, que son causadas por situaciones emocionales no gestionadas. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante hablar de las emociones? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante aprender a controlar mis emociones como la tristeza, como el enojo, como la decepción? ¿Cuán importante es? Porque si no aprendes a controlar, a gestionar esa tristeza, a la larga te va a causar una depresión. Y esa depresión te puede causar, por ejemplo, un cáncer depresivo. ¿Han escuchado de los cánceres depresivos? Una gastritis depresiva. ¿Han escuchado? Y hay N tipos de enfermedades físicas, crónicas, causadas hoy en día, hasta comprobado, causadas porque tienen origen en, ¿qué cosa? En nuestras emociones. Entonces, ese es un ajuste psicológico que se llama la conversión, que es cuando nosotros generamos un conflicto mental, ¿no? Que no sabemos gestionarlo y que a la larga esas emociones mal curadas, insanas, nos generan una enfermedad física. Por eso te das cuenta cuán estrechamente ligado está esa área emocional con el área física. Cuánto el no controlar nuestras emociones nos puede afectar y nos puede causar dolor en la espalda, causar dolor en dolores de cabeza, causar gastritis, causarnos úlceras, causarnos tantos otros tipos de enfermedades físicas. El enojo, por ejemplo. El ser una persona renegona, el estar constantemente enojado, fastidiado, irritado, molesto. Es que soy así, pues, nadie me va a cambiar. ¿Cuántas veces eso, a la larga, si tú no cambias, te va a generar una enfermedad psicomática? Y cuál, por ejemplo, el ser malhumorado te puede causar obviamente un daño en el hígado. ¿Han escuchado ustedes? ¡Ay! Fosforito, renegón, tu hígado, ¿verdad? Y otros tipos de enfermedades, mis amigos.
O sea, puede estar estrechamente ligado a diferentes tipos de enfermedades. El no manejar mi tristeza o el no manejar mi enojo. Básicamente, sobre todo, estos dos tipos de emociones que son negativas, que no son buenas y que experimentamos. Vuelvo a repetir y voy cerrando la idea. No quiere decir, Gloria, yo tengo que negarme a sentir tristeza o yo tengo que negarme, no debo de sentir enojo. No, esas emociones somos seres humanos, lo vamos a sentir, lo vamos a experimentar, ¿correcto? Pero el punto es que yo no me puedo quedar en esa emoción. Yo no puedo permitir, hola amiguita, ¿cómo estás? Yo no puedo permitir que mi tristeza me controle. Yo no puedo permitir que el enojo me controle. Ese es el punto. Porque lo vamos a sentir, lo vamos a experimentar. En algún momento, Gloria, ¿tú te enojas? Claro que me enojo cuando algo no me sale o cuando algo no sale como a mí me gusta, me enojo, lógicamente. Gloria, ¿tú te pones triste? Lógicamente, cuando siento cuando escucho una noticia que me causa dolor o tristeza, lógicamente me voy a sentir triste. Lógico. Repito, pero el punto es que yo no me puedo permitir que la tristeza me embargue, porque ¿saben qué más? Cuando estamos inmersos en tanta tristeza, emocionalmente nos debilitamos. ¿Lo sabías? ¿Sabías tú que nuestro cuerpo emocional es afectado? Y nos sentimos débiles, las emociones afectan tanto nuestro cuerpo físico que hace que nos sintamos cansados, nos sintamos débiles, nos sintamos que ya no tengo fuerzas, no quiero levantarme, voy a acostarme, no tengo ganas para nada. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Eso es de la noche a la mañana, Gloria? No. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué permitirnos quedarnos allí? ¿Por qué? No. Cierro con esto. Tú y yo, mi amigo querido, mi amiga querida, tenemos la capacidad de poder controlar nuestras emociones. Tienes que ser consciente y depende de ti. ¿Voy a experimentar la tristeza? Sí. ¿Voy a experimentar el dolor? Sí. Pero no te quedes allí. Tómate el tiempo que tú quieras, pero no te quedes allí. Igualmente el enojo. Puedo enojarme con alguien, pues, pero el enojo no puede pasar de un día para otro. Por ejemplo, yo no debería de estar molesta con una persona de un día para otro, más aún cuando es mi esposo, mi esposa, mis seres amados. ¿Cuántas veces guardamos ese enojo, ese rencor y se forma un rencor día tras día? En vez de hablar, en vez de expresar, en vez de comunicarme y de decirle, mira, esto pasó, me causó esto, no me gusta esto, me enoja esto, me fastidia esto. Oigan, si tomáramos conciencia y si nos conociéramos, yo les he dicho que los conflictos, los desafíos, las adversidades pueden sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque en nuestras relaciones, en vez de romperlas, en vez de pelearnos, podría yo tomar conciencia y decir, ya, conocerte más. Tú piensas así, tú reaccionas así, tú eres así. Si yo te amo, voy a tener cuidado de eso. Y viceversa. Si tú me amas a mí, vas a evitar hacer esto que me daña. Vas a evitar hacer esto que me molesta. Vas a evitar esto que me entristece. ¿Por qué? Porque me amas. ¿Y por qué? Porque no quieres verme así. Y no quieres ser, entre comillas, piedra de tropiezo para mí. Y viceversa. Yo no quiero que tú estés enojado. Yo no quiero que tú estés triste. Yo no quiero que te sientas mal. Yo no quiero. Si tú eres mi ser que me ama, que yo amo, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi hijo, mi esposo. ¿Qué es eso, Gloria? Toma de conciencia. Así que está en ti y está en mí el poder controlar nuestras emociones. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú, amigo, amiga, en esta mañana? Si quizás tú tienes alguno de estos tipos de ajustes psicológicos, de estos 5 tipos de ajustes psicológicos, ya sabes, toma acción. Busca ayuda. Te ofrezco mis servicios de coaching personalizado. Si necesitas, si quieres que te ayude de forma personalizada, quizás tienes alguna creencia limitante o algún patrón que estás repitiendo de tus padres, de tus abuelos. Alguna herida del alma que no has podido sanar hasta el día de hoy, que te sigue causando dolor, que te rasga el alma. Estoy para servirte.
¿sí? Gracias en esta mañana por haberme escuchado, por haberme acompañado. Los espero. Este viernes tengo un webinar gratuito, ¿sí? A las 5 de la tarde. Es sobre las relaciones en medio de las incertidumbres, cómo manejarlas. Así que si estás interesado, si quieres participar, es gratis. Escríbeme. Amo yo siempre leerlos y siempre estoy respondiéndoles. Así que con todo gusto te envío la información para que puedas inscribirte este viernes, ¿sí, mis amigos? Además te cuento que el 20 y el 21 tengo un taller para adolescentes, un taller de autoestima y control de emociones. Así que si gustas que participe tu hijo, de repente adolescente, o tu sobrino adolescente, el costo por 2 fechas, son 2 fechas, es de 60 soles. ¿Sí? Con ellos voy a trabajar y de seguro que les voy a ayudar muchísimo a que tomen conciencia y a que puedan mejorar el control de sus emociones. Así que si estás interesado, igual escríbeme y te envío la información necesaria para que tus chicos, de repente conoces a algún vecino, alguien que necesite, su adolescente, participar de este taller, pasa la voz, por favor. Gracias, si te gustó este video, por favor dale like y compártelo en tus redes sociales, con todo gusto. Me puedes seguir por mi YouTube, por mi canal de YouTube. Suscríbete, te animo a que te suscribas, amigo. Este canal lo voy a colgar por allá. Este video, así como todos los videos transmitidos anteriormente, están colgados en mi canal de YouTube. Gracias a las personas que me escuchan a través de LinkedIn. Gracias porque sé que hay personas que están allí siguiéndome. Con todo gusto, siempre saben que estoy para servirlos. Además, si tú, amigo, eres empresario y gustarías que capacite a tu personal en temas como estos, control de emociones, en temas de habilidades blandas, de liderazgo, con todo gusto, para poderte servir. Ustedes saben que soy coach y consultora, así que puedo trabajar apoyándolos en sus labores. Muchísimas gracias. Me despido. Cuídense mucho. Nos vemos el día viernes. ¿Sí? Dios los bendiga. Un abrazote. Buen día.